Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 56. Determinación. La píldora de gran fuerza, no, la píldora del cuervo dorado, cambió la situación de Suomo de forma evidente, especialmente al resolver su situación financiera. Pero sin importar si se trataba de su Ji-Sixion o Jan Lesivo, todos parecían pensar que Suomo no tenía ninguna posibilidad. Esto se podía ver en los talismanes que le entregaron. Uno le dio un brazal, el otro una armadura Ling. Todos estaban a la defensiva. Claramente, ambos solo intentaban hacerle la vida más llevadera a Suomo. En este momento, el problema frente a Suomo era muy serio. Uno estaba ganando Jinzi, el otro estaba practicando la escritura de la espada. Actualmente, estaba endeudado. Obtener Jinzi era, sin duda, su mayor apremiante. Sin importar el momento, obtener Jinzi era el mayor problema que debía afrontar. Y cultivar la escritura de la espada, en gran medida, determinaría su resultado cuando se enfrentara al desafío de Luol y en la evaluación de la secta. Estos dos asuntos plantearon una pregunta: el tiempo. Si conseguía el Dan, el tiempo que tenía para practicar la escritura de la espada se reduciría drásticamente. Originalmente, no tenía muchas posibilidades de ganar. Calculando así, Suomo sintió que su probabilidad de victoria era prácticamente nula. Al final, quería Jinzi o luchar por su honor. Suomo quedó atrapado en un dilema. Ye, ¿qué has estado haciendo últimamente? La grulla de papel rosa voló, con la misma escritura elegante. Practicando la espada. Oh, ¿cuándo te volviste tan vigoroso? No estoy muy acostumbrado. Enfrentarse a un hombre frío y pervertido. Jejeje, ¿qué pasó? Su mujer coqueteó conmigo y recibió una bofetada. Vino a vengarse. Suomo lo mejoró un poco. Ah, podría considerarse coqueteo, pensó Suomo. Que lo corten. Una aura de bandido se desvaneció en esas dos elegantes palabras. Suomo, un hombre, se sonrojó de vergüenza. Pero ahora mismo hay una muy buena oportunidad de ganar mucho Jinzi. Suomo, por alguna extraña razón, escribió su dilema. Los caballeros se les puede matar, pero no humillar. Solo son unos míseros Jinzi. No dejen que los menosprecie. Un Jinzi insignificante. Como era de esperar de quienes no conocían el hambre ni la sed. Suomo reflexionaba, ¿por qué le preguntaba a una persona tan poco fiable? Respondió con desdén, mujer, ¿qué caballero eres? Su mirada, incontrolable, se detuvo un momento en el a los caballeros se les puede matar, pero no humillar. Jejeje, solo espero que muestre su masculinidad. Vas a trabajar. No respondas. Suomo respondió y tiró el pincel a un lado. Suomo pasó un día trabajando duro en la sala de Dan. Le dio todas las píldoras del cuervo dorado que había preparado a Jan Lesivo para liberar a Li Jinfen Siji de su aprieto. Antes de la evaluación de la secta, Suomo decidió no hacer más. Decidió dedicar todo su tiempo a practicar con la espada. Cada vez que pensaba en el rostro de Luol y Yao Ming, sentía la necesidad de luchar. ¿Por qué obtuvo Jinzi? ¿Acaso no fue para fortalecerse, para ser capaz de encontrar la respuesta? Después de pensarlo bien, no lo dudó más. La vacilación, la indecisión, todo desapareció. Suomo sintió que el mundo se volvía de repente ligero, su mente clara, indescriptiblemente cómoda. Al regresar al Valle del Viento del Oeste, tomó la espada de cristal de hielo y comenzó a practicarla, escritura de la espada de agua Li, una y otra vez. Cerró el valle y colgó un cartel que decía, en aislamiento, no molestar. Esto rápidamente se convirtió en una broma en la secta de la espada Wukong. Suomo provenía de los discípulos de la secta exterior, y el incidente con Aomin hizo que otros lo consideraran demasiado arrogante. Además de las grandes ventas de la píldora del cuervo dorado, muchos sintieron envidia. Muchos buscaban su broma. Esa era la diferencia. La actitud de Luoli era fría y arrogante, pero la gente solo se asombraba y lo consideraba algo normal.
Y Suomo abofeteó a Aomin, aunque al principio fue culpa suya, pero a la gente no le gustó verlo. Justo en ese momento, In Chen Sixion regresó. In Chen Sixion era discípulo del líder de la secta. Su cultivo no era el más alto, ni su poder de ataque. Pero era autoritario por naturaleza, gozaba de gran confianza y tenía una gran reputación. Luoli y In Chen estaban sentados uno frente al otro. In Chen tenía el rostro cuadrado y cejas pobladas. Su ropa estaba polvorienta y el cansancio en sus cejas era inconfundible. Pero sentado allí, emanaba un aura de autoridad. In Chen le dio una lección: fuiste demasiado impulsivo. Llevaste a Aomin Siji tanto tiempo y no regresaste. Con razón el líder de la secta estaba enojado. Al mirar a In Chen, la frialdad en el rostro de Luoli se disipó ligeramente. No le importó, mientras ella sea feliz. Frente a su Sidi, In Chen se sentía impotente. Conocía perfectamente la personalidad de su Chimei Aomin. Solo pudo cambiar de tema: ¿has mejorado últimamente? Luoli dijo con orgullo: quinto nivel. In Chen mostró una expresión reconfortante. Sacó un pergamino de jade: esta es la escritura de la espada sin forma. Tómala y estúdiala bien. Cuando Luoli escuchó las palabras, escritura de la espada sin forma, la luz en sus ojos se iluminó. Wei Zheng ha entrado en la cueva de la espada. El líder de la secta y los demás tienen grandes esperanzas en él y seguramente esperan que recupere la escritura de la espada del vacío. In Chen miró a Luoli: él fue tu sirviente de la espada, no puedes perder contra él. La expresión de Luoli era anormalmente fea, apretaba los puños, sin sentir las uñas clavándose en su carne. Este asunto había sido una espina clavada en su corazón. Aquel patético al que antes había dado órdenes, ahora la secta le prestaba atenciones que lo superaban con creces. Cada vez que pensaba en ello, sentía como si tuviera gusanos royéndole el corazón. En el pasado, Espada del Vacío se dividió en escritura de la espada sin forma y escritura de la espada vacía. Si la escritura de la espada se pudiera dividir, podría volver a fusionarse. Wei Zheng podría tener un talento excepcional, pero siempre he confiado en el talento de Sidi. In Chen dijo lentamente: espero que esto pueda restaurar la gloria del fundador en manos de Sidi. La respiración de Luoli se aceleró. Miró fijamente el pergamino de jade en su mano, y su expresión cambió. Escritura de la espada del vacío, este nombre con el que había soñado incontables veces, la habilidad suprema creada por el fundador de la secta. Entre las innumerables técnicas del mundo, ocupaba el sexto grado, inmensamente poderosa. Recuperar la gloria del fundador. Las palabras de Sixion fueron como un trueno celestial, resonando en sus oídos. La sangre de su cuerpo parecía haberse encendido, parecía verse a sí mismo de pie en las nubes, contemplando el mundo. Apenas reprimiendo la emoción en su corazón, guardó el palo de jade e hizo una leve reverencia, diciendo con seriedad: Sidi intentará lo mejor que pueda. El salón Wukong, Pei Yuanran y Xin Yan estaban tomando té. Tras matar a Yao la última vez en los campos de Ling, cuando tenían tiempo libre, se reunían para tomar té y charlar. Es una lástima que el tercer Sidi no esté aquí, de lo contrario los tres nos habríamos reunido de nuevo. Pei Yuanran sonrió: probablemente estará ocupado por un tiempo. Xin Yan bebió su té. Era diferente en su forma de beber, carecía por completo de la gracia y la ociosidad de otros. Cada vez que Pei Yuanran se lo llenaba, lo levantaba y bebía hasta el fondo. Limpio y crujiente. Después, se lo servía él mismo, bebiendo taza tras taza. Beber así es realmente desperdiciar mi té Ling. Pei Yuanran estaba sufriendo. Xin Yan ni siquiera lo miró, sin detenerse. Preguntó: ¿qué te parece lo que dijo Tian Sonxi? El rostro de Pei Yuanran se puso serio: no es descabellado. El tercer Sidi se quejaba hace un tiempo de que el precio de los granos de Ling había subido astronómicamente. Es una pequeña pista. ¿Cómo te sientes? Xin Yan se detuvo por primera vez. Asintió: siento que es cierto. ¿Por qué? Cada vez es más difícil conseguir Yao, afirmó Xin Yan. En el mercado, la cantidad de núcleos internos de Yao ha disminuido y su precio se ha multiplicado. ¿Ves? Hay menos gente dispuesta a cazar Yao.
Incluso esas grandes sectas se centran en la búsqueda de nuevos Jie. Las palabras de ambos estaban llenas de preocupación. 3000 años después, los Syuse habían derrotado a los Yaomo. Los Yaomo fuertes restantes habían usado sus propios cuerpos y sangre como guía, 7 Jie medianos como eje, y 49 Jie pequeños como pantalla para crear la metrópolis del cielo sangriento Jie. La energía Lin de la metrópolis del cielo sangriento Jie era extremadamente escasa, lo cual era extremadamente desventajoso para los Syuse. Los Yaomo, por otro lado, no se vieron afectados. Esto significó que la metrópolis del cielo sangriento Jie se convirtió en la línea defensiva más confiable de los Yaomo. Pero en estos 3000 años, los ataques de Syuse contra la metrópolis del cielo sangriento Jie no habían cesado. Esta se había convertido en un campo de batalla constante. Innumerables cultivadores se habían hecho famosos allí. Muchos objetos del Yaomo eran materiales raros para el Syuse, la forja, la elaboración de dan, la comida, todo era útil. Cuanto más fuerte era el Yaomo, mayor era su valor. Por ello, mucha gente se dedicó al Yaomo, y este ejercicio adquirió su propio nombre, Casa Yao. Sin embargo, en los últimos tiempos, cada vez había menos gente que asistía a la Casa Yao. La constante aparición de fuertes maestros Yaomo provocó que la tasa de bajas entre los cultivadores de la Casa Yao fuera extremadamente alta. El riesgo era demasiado alto, las ganancias se redujeron y el número de cultivadores en la Casa Yao disminuyó drásticamente. En los últimos años, la zona activa de cultivadores en la metrópolis del cielo sangriento Jie siguió retrocediendo. Se produjeron incidentes en los que los Yaomo atacaron activamente a Syuse. Todo apuntaba a que los Yaomo se habían recuperado. Todos los cultivadores que tenían al menos algo de previsión estaban llenos de preocupación. Si Yaomo podía expulsar a Syuse de Vlad Cielo Metrópolis Jie, eso significaba que podían iniciar un ataque contra Syuse en cualquier momento. No había espacio para la diplomacia entre los Syuse y los Yaomo. Hace 3000 años, los Syuse casi exterminaron a todos los Yaomo. Solo ahora se han recuperado, y el odio entre ellos era tan profundo como el mar. Si volviera a ocurrir otra gran guerra como la que ocurrió hace 3000 años, ningún Syuse quedaría ileso. ¿Quiere organizar una conferencia de prueba de espadas Don Fu? ¿Por qué Tianzongzi mencionaría el nombre de su Omo?, preguntó Xinyan. Solo es un cultivador de plantas de Lin. En la carta que Tianzongzi le entregó a Pei Yuanran, anunció que organizaría una conferencia de prueba de espadas. En ella, mencionó específicamente los nombres de Wei Zhen y su Omo. No lo sé. Pei Yuanran hizo una mueca. Probablemente el incidente con la píldora del cuervo dorado fue demasiado grave y atrajo la atención de Tianzongzi. Bien, ¿qué opinas de ese joven, Yubai? No está mal, es más fuerte que Luo Li. Wei Zhen. Es difícil decirlo. Se supone que el discípulo de Su Meitian no es malo. Si de verdad hay una conferencia de prueba de espadas Don Fu, sería interesante. Xinyan no habló y empezó a beber otra taza de té. Después de un rato, levantó la cabeza. ¿Estás de acuerdo? No hay prisa, hay que esperar a que Wei Zhen salga de la cueva de la espada. Además, la evaluación de la secta está comenzando. Pei Yuanran sonrió. ¿Has oído hablar del asunto entre Luo Li y su Omo? Ganar deshonrosamente, espetó Xinyan. Jaja, es cierto. Pei Yuanran rió. Un instante después, dijo, el talento de Luo Li no es malo, pero le falta un poco de personalidad. Si fuera como Wei Zhen. Xinyan puso los ojos en blanco, no seas codicioso. Jaja, Pei Yuanran se rió de nuevo. Capítulo 57, como fuego. 5923. Suomo tenía la boca abierta mientras jadeaba con dificultad, con los ojos desorbitados como un pez muerto mientras contemplaba la espada de cristal de hielo que flotaba frente a él. Era como un tallo de bambú meciéndose al viento, con el cuerpo temblando. La ropa estaba empapada, pegada a su cuerpo, revelando su delgada estatura. ¡Pum! Se cayó. Perdió el control de la espada de cristal de hielo en el aire y, con un estruendo, cayó al suelo. Mirando débilmente al cielo, el cerebro de su Omo vibraba. El último vestigio de energía Ling había sido exprimido limpiamente. 5923 veces. Si cortara 4000 veces más llegaría a 10.000.
No había perdido el tiempo en cortar 5.923 veces. Cualquier movimiento de la escritura de la espada de agua Li, ahora mismo, podía completarlo sin pensarlo en un instante, sin pausas ni puntos débiles. Pero solo eran los movimientos de la espada. Los movimientos de la espada eran la apariencia, la esencia de la espada eran los huesos. Los movimientos de espada sin esencia de espada, era como un tigre de papel, que solo parecía aterrador. Cada escritura de espada poseía una esencia de espada diferente. Incluso en la misma escritura de espada, diferentes cultivadores formaban diferentes esencias de espada. Lo que Suomo había comprendido era la esencia de espada de marea de Xinjiang Sisu, no la esencia de espada de Li Water. Solo una esencia de espada compatible podría fusionarse con los movimientos de espada en uno. Tras 4.000 cortes, Suomo comprendió esta regla. La esencia de la espada de marea, aprendida en secreto de Xinjiang Sibu, solo surtía el máximo efecto con sus movimientos de espada correspondientes. Podría haber usado la energía de la espada del anillo dorado para formarla, pero Suomo postuló que se debía a que la energía de la espada del anillo dorado era demasiado baja o a que su desempeño había sido anormal en esa ocasión. Lo había intentado innumerables veces, pero aún no había logrado fusionar la esencia de la espada de marea con los movimientos de espada de la escritura de la espada de agua Li. Eran como dos entidades completamente diferentes, incompatibles entre sí. Si Suomo no hubiera comprendido la esencia de la espada, no se enfrentaría a este problema. Pero tras haber sido cortado en carne propia tantas veces, el poder y la grandeza de la esencia de la espada ya habían calado hondo en su corazón. Un poder que fácilmente podía cortar un alma. Comparados con eso, los hermosos y grandiosos movimientos de la espada eran solo bonitos, pero no prácticos. Esencia de espada, esa era sin duda la pregunta que más le importaba. No tenía mucho tiempo. No podía confiar en sí mismo para encontrarlo, así que solo pudo ir a buscar a Puyao. Jeje, ¿quieres saber? Ajá. Puyao esbozó una sonrisa embriagadora. Suomo arrojó proactivamente el jinsi que obtuvo al hacer las píldoras del cuervo dorado a Puyao. Parece que hemos conectado a un nivel más profundo. Puyao rió levemente y luego dijo distraídamente, claro que la esencia de la espada de cada escritura de espada es diferente. ¿Necesitas pensar en una pregunta tan tonta? Ve a comprender la esencia de la espada de agua Li. Simplemente encuentra un río y mira qué es el agua. Ah, y en cuanto al fuego, ahí está. Suomo examinó los alrededores. Las llamas de un rojo intenso parecieron ponerse firmes, y las llamas crecieron aún más. Abre los ojos y míralo bien. La próxima vez no será gratis. La voz de Puyao surgió del mar de fuego. La conciencia era completamente roja como el fuego, las llamas danzaban rápidamente. Innumerables llamas de un rojo intenso comenzaron a elevarse lentamente. Era como incontables flores rojas floreciendo en el cielo. Cada bola de fuego saltaba a un ritmo determinado. Las llamas rojas exteriores eran como lenguas de serpiente, escupiendo al azar. Todo el cielo se llenó de bolas de fuego. De repente, todas comenzaron a dirigirse hacia el centro. Todo el proceso se realizó en silencio, como agua fluyendo hacia el océano, no se formó ni una sola onda. Una enorme llama se elevó en el mar de conciencia de Suomo. Intercambió luz con la estrella en el vacío. Ardió silenciosamente. No se veía ninguna flor de llama. Lo que se veía era un sol rojizo y negro. Un rojo puro, como si estuviera hecho de un líquido metálico carmesí. Algunas zonas eran tan rojas que parecían negras. En la superficie de la esfera, densas llamas chisporroteaban y chisporroteaban. Caliente. Suomo se sintió como si estuviera en una estufa. Una ola de calor lo invadió. Todo su cuerpo parecía asarse en el fuego. Sintió un intenso dolor ardiente. Él quedó atónito. Todo en el mar de la conciencia no era material. Incluso él era solo un poco de espíritu. Como estas llamas, en el pasado, sin importar si se apoderaban de la conciencia, Suomo no había sentido calor. Pero esta vez, esta bola roja, tan caliente que era casi negra, lo asustó. La bola de fuego flotaba serenamente en el aire, ardiendo silenciosamente. Pero esta quietud encerraba agitación y peligro. Hizo que Suomo sintiera asombro.
El silencio allí era como una fina capa de cáscara de huevo, capaz de romperse en cualquier momento. Justo en ese momento, la bola de fuego explotó sin previo aviso. Suomo vio una imagen extremadamente impresionante. Innumerables llamas rojizas fluían como la lava de un volcán, dirigiéndose en todas direcciones. Las llamas eran como lluvia. Todo lo que Suomo podía ver estaba teñido de rojo. Las innumerables llamas tiñeron el cielo negro de un rojo carmesí. Llamas grandes y pequeñas. Después del impacto inicial de alta velocidad, su velocidad disminuyó. Un cielo lleno de flores de fuego, flotaban lentamente como semillas rojas de diente de león arrastradas por el viento, viajando a donde éste soplaba. El calor abrasador deformaba el aire, haciendo que la escena pareciera irreal. Suomo se quedó estupefacto. De repente, recordó aquel mar negro, la imagen de las innumerables semillas negras de diente de león que volaban. Las llamas rojas oscuras que saltaban en el aire finalmente aterrizaron. Al aterrizar, fue como si echaran raíces y se extendieran rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, Suomo quedó rodeado por un mar de fuego. Todo volvió a la normalidad. Pero este mar de fuego no desprendía sensación de ardor. Aturdido, extendió una mano, y como si no existiera, la mano viajó a través de las llamas. Fue este incendio. Lo que acababa de ver le produjo un shock como nunca antes había tenido. Durante los siguientes días, la mente de Suomo quedó en trance. La escena en el mar de la conciencia se repetía sin cesar ante sus ojos. Como una marioneta, perdió el alma, confundido. La escena fascinante llena de poder, cada detalle, era como si estuviera grabado a fuego en su mente. Como el fuego. Xiao Guo se secó el sudor. Al ver la marca en la tabla de madera frente a ella, una expresión de felicidad se dibujó en su inocente y adorable rostro de manzana. Ahora ella podría enviar una energía de espada. Además, esto no dependía de la ayuda del anillo de espada dorado que su homosicción le había dado, sino de la energía de espada que había creado con su propio cultivo. Había persistido en practicar el pergamino de jade que su homo le había dado la última vez. No sabía cómo lo había superado esta vez. Los elementos del palo de jade no eran complicados, pero para una niña que había estado en el zoológico desde muy pequeña, la dificultad era como intentar ascender al cielo. Sudor, cansancio, dolor, incorrecto, no entender, perdido. En secreto, había llorado tantas veces que ni siquiera ella lo sabía. Lloró hasta que sus ojos se pusieron colorados. Pero después de cada llanto, volvía a practicar. Dolor, cansancio, y luego llanto, y luego a practicar. Ese par de manos suaves y tiernas, ahora mismo, tenía un poco de fuerza y poder. Sigi se convirtió en un discípulo de la secta interna. Sixion también se convirtió en un discípulo de la secta interna. Sus puños rosados se apretaron. Ese par de ojos brillantes llenos de resolución y Xiao Guo definitivamente se convertirá en un discípulo de la secta interna. Antes, Sigi la protegía, después, fue Sixion. Aunque Sixion era un poco feo y tenía mal carácter, sin saberlo, Xiao Guo sintió que este Sixion, al que temía un poco, se convirtió en su modelo a seguir. Sobre todo cuando Sixion le dio los pergaminos de jade y le dijo que practicara duro y protegiera a todos, Xiao Guo tomó una decisión, daría lo mejor de sí. Inclinando la cabeza, pensó inocentemente. Xiao Guo, Xiao Guo. Alguien le estaba llamando. Hola. Respondió apresuradamente. Algunos de los Siji corrieron y dijeron, vayamos juntos a Don Fu, ha pasado mucho tiempo desde que fuimos. Ven con nosotros. Nadie sabía que practicaba las escrituras de la espada. Siempre se escabullía a diario para practicar sola. Realmente no quería ir. Aún no había terminado su práctica de hoy. Cuando iba a negarse, de repente recordó que Sixion le había dicho que protegiera a todos. Cuando la palabra llegó a su boca, se convirtió en, bueno, vale. En el salón Don Fu, Yu Bai le informaba a Tian Son-si, las cartas e invitaciones ya se han enviado. Este discípulo las entregó personalmente en la secta de la espada Wukong y la secta de la espada Doni. Sí, fue difícil para ti. Tian Son-si asintió en señal de alabanza. De repente, recordó algo y ordenó, durante un tiempo, asegúrate de controlar a la gente de la ciudad.
Ten cuidado, no vaya a pasar nada. ¿Pasará algo? Yubai preguntó apresuradamente. ¿Todavía recuerdas las estrellas durante el día? ¿Recuerdas? ¿Ha habido algún descubrimiento? El corazón de Yubai se estremeció. Esa extraña y singular maravilla, probablemente no la olvidaría en vida. La aparición del Suji de Wei Zheng había sido la energía de la espada que alcanzaba los cielos, aturdiéndolo profundamente. Pero en comparación, esa silenciosa aparición, estrellas que aparecieron sin rastro en el cielo, lo que sintió fue un frío que le dolía hasta los huesos. Tian Zonzi negó con la cabeza, nada. El maestro Jie había examinado mentalmente todo el Jie y no había encontrado ninguna anomalía. Pero, cuando el maestro Jie pidió ayuda a su secta, descubrió que las estrellas diurnas están relacionadas con el Yaomo. «Yaomo», gritó Yubai. «Cierto. Pero, incluso en los textos más antiguos, los registros al respecto son muy vagos. Solo dicen que está relacionado con el Yaomo». El rostro de Tian Zonzi se ensombreció y dijo con voz profunda, y lo más importante, es un gran presagio ominoso. Presagio ominoso. El rostro de Yubai palideció ligeramente. Las apariciones, aunque no eran comunes, aparecían ocasionalmente. Cuando un tesoro emergía de la tierra, cuando alguien lograba un gran avance en el cultivo, la forja o la elaboración de dans, todas podían crear apariciones. Pero de las apariciones que podrían considerarse un presagio ominoso, Yubai solo conocía unas pocas. Y cada una de ellas significaba que el cielo y la tierra cambiarían, que la sangre fluiría como ríos. Como cuando un Jie estaba a punto de romperse, la tierra se agrietaría y el agua fluiría por el cielo, eso era un presagio ominoso. En tales circunstancias, ni siquiera los de cultivo más elevado podían escapar. Serían destruidos con el Jie, convertidos en nada. Tian Zonzi suspiró, el mundo va a sufrir una conmoción. Yaomo va a alzarse. Miró a Yubai y luego dijo, no te preocupes demasiado. Los Yaomos son enemigos naturales de todos los Syuse. En este punto, sin importar la secta, no se rendirán. Esta vez, la Guardia Celestial Jie ha enviado a bastantes personas fuertes que pronto llegarán a la Luna Celestial Jie para investigar este asunto. Todos los cultivadores tienen un cultivo elevado. Para evitar conflictos, debes esforzarte en restringir a la gente. No provoques disturbios. Recuerda notificar a todas las sectas. Sí. Yubai se apresuró a obedecer. Ojalá lo resuelvan, murmuró Tian Zonzi para sí mismo. Yubai guardó silencio. No sabía cómo consolar al maestro. Capítulo 58, Terror. 9411. Tras 3 días de vagabundeo, Suomo reanudó sus prácticas de espada con furia. La imagen en su mente le causó una conmoción sin precedentes. Parecía haber comprendido algo, pero no lo comprendía. 3 días después, de repente despertó y comprendió. Todo tipo de comprensión no era un edificio en el cielo. Sin una base sólida, incluso si la comprendieras, no podrías desarrollarla. Es más, Suomo no comprendía completamente la esencia de la espada. Wei Zheng había pasado meses sentado frente a la cascada, luchando incontables veces, antes de comprender solo esos conceptos básicos. Su talento con la espada estaba lejos del de Wei Zheng. ¿Cómo podía ser tan fácil? Finalmente, sabiendo dónde estaba el problema, Suomo controló su corazón en pánico y comenzó a practicar los movimientos de espada de la escritura de la espada de agua Li. Cuando estaba cansado hasta el límite y su energía espiritual se había agotado, meditaba en la habitación de rocas. Al recuperarse, volvía a empezar. Así, sin descanso. 19.022. La ropa de Suomo estaba rasgada, su cuerpo hecho un desastre, sus ojos hundidos. Solo esos ojos brillaban como un fuego, ardiendo sin cesar. 7 movimientos. Había reflexionado sobre cada detalle de cada movimiento incontables veces. Le resultaba tan familiar que ni siquiera podía creerlo. La espada de cristal de hielo era como una parte de su cuerpo. Podía controlarla fácilmente para realizar cualquier movimiento. Ese pequeño rastro de conciencia era como una poderosa amenaza de seda de araña que se aferraba a la espada.
En el aire, la espada de cristal de hielo se balanceaba lentamente como un pez que agita la cola mientras nada contra la corriente. La velocidad de su movimiento aumentaba continuamente. Con la espada de cristal de hielo como centro, grandes círculos de ondas transparentes aparecieron en el aire. Los ojos de Suomo estaban ligeramente cerrados mientras saboreaba los cambios más pequeños en la espada de cristal de hielo. Sin un sonido, la espada de cristal de hielo desapareció repentinamente de su lugar, dejando solo ondas transparentes que temblaron en el aire. Timbre. Un sonido lo más ligero posible. La espada de cristal de hielo se clavó en la pared rocosa del valle, dejando tras de sí un pequeño agujero. Tras un rato, la roca que rodeaba el diminuto agujero quedó cubierta por una densa pero fina capa de hielo. La espada era como agua, ilusoria y sin forma. Suomo cerró los ojos, recordando todo el proceso. El camino que había seguido la espada de cristal de hielo era en realidad una curva. Como agua fluyendo montaña abajo, extremadamente natural y suave. Este movimiento, agua corriente, según las palabras de la escritura de la espada de agua Li, fue un pequeño avance. Pero Suomo estaba muy insatisfecho. Si este movimiento hubiera tenido esencia de espada, la espada se habría adentrado más de 1 metro en la roca. Había alguien en el valle. Suomo lo sintió en su corazón. En ese tiempo, además de practicar la escritura de la espada, dedicaba todo su tiempo a la meditación. Además de mejorar su escritura de la espada, su cultivo había aumentado enormemente. Siji. Suomo vio que era Li Jinfeng y bajó la guardia. Li Jinfeng vio el estado de Suomo y dio un salto. Luego frunció el ceño. Sidi, luchar es importante, pero la velocidad no lo es todo. Si estás demasiado exhausto, tendrás el efecto contrario. Suomo, estoy bien. Para ti. Li Jinfeng no pudo con Suomo y le entregó un pergamino de jade. Suji Xia Siji regresó. Este es un pergamino de jade que me dio. Dentro está grabado una de las veces que Luo Li Sixion luchó. Si tienes tiempo, podrías echarle un vistazo. Suomo se quedó en silencio. No había pensado en este asunto y no pudo evitar sentir curiosidad. Antes de que Wei Zhen Sixion tuviera Suji, Luo Li Sixion siempre había sido el genio de la secta. Incluso Wei Zhen Sixion era solo su sirviente de espada. Suomo sentía mucha curiosidad por saber en qué nivel se encontraba realmente. Mirando a Li Jinfeng Siji, que parecía algo cansado, se sintió agradecido y levantó las manos. Dijo, muchas gracias, Siji. Sidi necesita esforzarse. No solo Suji Xia Siji ha regresado. Supuestamente, el mayor Siji también regresará pronto. Lo haré, dijo Suomo con decisión. Li Jinfeng añadió algunas advertencias más antes de irse. Al regresar al valle, Suomo agregó con impaciencia energía linda al pergamino de jade. Parecía que el campo de batalla era una mina subterránea. La luz era escasa y estaba muy oscuro. Suomo no pudo evitar fruncir el ceño. No sabía si era porque estaba acostumbrado a la luz del sol, pero realmente no le gustaba ese lugar subterráneo tan oscuro. Reprimiendo la aversión en su interior, giró la cabeza rápidamente. Esta debería ser la mina que gobernaba Luo Li. La personalidad de Luo Li Sixion era fría y su relación con los demás Sixion no era muy buena. Supervisar una secta era una tarea difícil. Era una larga clandestinidad, aburrida y dura. Aparte de Luo Li Sixion, nadie estaba dispuesto a ir. Suomo miró con mucho cuidado, temeroso de perderse algún detalle. Vio una multitud de personas mirando hacia Luo Li Sixion. Hermanos, ya que ni siquiera podemos saciarnos, es solo una muerte, en lugar de morir de hambre, deberíamos luchar contra él. Gritó alguien. Pero sus piernas temblorosas delataban claramente el terror en su corazón. Los demás también temblaban, pero tenían los ojos rojos. Suomo recordó que había oído hablar de los esclavos Xiu en la tablilla de sonido. Estas personas deberían ser esclavos Xiu. Al ver los ojos de estas personas, Suomo pensó de repente, cuando un animal salvaje estaba en una situación desesperada, ¿ellos también eran así? Juan C., te ascendí a jefe, y me pagas así, dijo fríamente Luo Li. ¿Cabeza? El líder de la multitud sonrió con amargura, ni siquiera puedo vivir,
¿De qué sirve ser la cabeza? El ginsi escasea, las reglas no cambian. Un trozo de ginsi se intercambia por ese poco de comida. Seguimos excavando. La corrosión de la energía de la Tierra es aún más fuerte. El mes pasado, morimos 10. El mes pasado, morimos 30. Solo ha pasado la mitad de este mes, pero ya han muerto 35. La multitud estaba muy emocionada. Quienes temblaban ya no lo hacían. Sus ojos ya no reflejaban terror, solo rabia. Luoli miró con indiferencia a estas personas. Esperanza, ya que no hay ni una maldita esperanza. Los ojos del hombre estaban inyectados en sangre mientras aullaba. Solo pediremos un poco de diversión. ¿Disfrutar? Luoli repentinamente abrió con frialdad. Entonces te daré disfrute. Al caer sus palabras, sin previo aviso, una línea de sangre apareció en el cuello de la gente. La gente, excitada y descontrolada, no la detectó. Pau, Yu. La sangre brotaba de sus cuellos. Docenas de columnas de sangre salían disparadas al mismo tiempo, y la sangre caliente se esparcía por toda la superficie y los lados de la caverna. Grandes áreas rojas, alarmantes a la vista. Entre los sonidos de la sangre salpicando, se oía el de rodar. Las cabezas de estos esclavos Xiu rodaban junto a los pies de sus cadáveres. Decenas de cadáveres permanecían de pie mientras salpicaban sangre. Las cabezas junto a los pies estaban perfectas e intactas, con rasgos nítidos. Incluso era posible ver la expresión y los grandes ojos de estos esclavos Xiu antes de morir. Después de un rato, estos cadáveres decapitados finalmente cayeron. Arg. Al ver esto, el pecho de Suomo empezó a agitarse. No pudo contenerlo y, agachándose en el suelo, empezó a vomitar. Nunca pensó que un día vería una imagen tan aterradora y sangrienta. Su cuerpo se tensó. ¿Acaso esa persona, como un monstruo, indiferente a la vida ajena, era Luoli Sixion? Hacía mucho tiempo que había oído que Luoli Sixion tenía mal carácter, pero ahora comprendía que su mal carácter era muy diferente al que él entendía. ¿Eran esclavos Xiu? ¿Pero por qué no parecían diferentes a él? Este pensamiento apenas cruzó por su mente. Suomo nunca se había considerado a alguien que lamentara el estado del universo y se compadeciera de los demás. Desde su perspectiva, no tenía ninguna cualificación para compadecerse de los demás. Él mismo luchaba en el nivel más bajo de la sociedad. Aunque ahora era un discípulo de la secta interna, un cultivador de plantas de Ling, seguía siendo solo una persona insignificante. Su mirada se posó en aquellos cadáveres, en las cabezas y en la sangre fresca que se había esparcido por todas partes. La mirada de Sixion era fría e indiferente. La imagen que tenía ante sus ojos parecía algo normal a sus ojos. Suomo sintió que se estremecía, temblaba, incapaz de controlar su miedo. Durante esos 2 años, pasó todos los días en los campos de Ling. Nunca imaginó que un día se encontraría con sangre fresca y cadáveres. Luoli, durante la evaluación de la secta, ¿lo mataría? ¿O quitarle uno de sus miembros? El cerebro de Suomo se convirtió en un caos. El terror se extendió por todo su cuerpo como el fuego rojizo y negro en su mar de conciencia. Tenía miedo. El salón de la espada pesada era el lugar donde In Chen residía normalmente. Aunque se había ido por un tiempo, alguien se había encargado de él. Dentro del salón, todos estaban apiñados, extremadamente animados. In Chen sonrió. Hermanos, hace tanto tiempo que no nos reunimos. Al poder reunirnos hoy, deberíamos beber. Suji agitó la mano apresuradamente. No estamos bebiendo vino. Una mujer vestida de verde se sentó junto a Suji, delicada y adorable. Era Suji Xia. Sacó la lengua con picardía. El segundo Sixion sigue así de débil, no mejora. Suji estaba indefenso ante su Chimei. Suji Xia era traviesa y adorable, de carácter alegre, y sabía cómo ganarse el cariño de los mayores. Era la discípula más favorecida. Suji había sufrido en sus manos y solo pudo hacer una mueca. Luoli estaba sentado a un lado, bebiéndote con indiferencia, con el rostro frío. Ao Min estaba sentado a su lado. En ese momento, no pudo evitar decir, qué bueno que todos hayan regresado. Si no hubieran regresado,
Esos bastardos se nos habrían subido encima. Al escuchar las desagradables palabras de Ao Min, las expresiones de Suji y Su Jixia se volvieron ligeramente irritadas. Chimei no dirá tonterías. Todos somos discípulos de la misma secta. Si el líder de la secta te oye, serás castigado de nuevo, reprendió In Chen. Siempre había sido autoritario. Al oír esto, Ao Min solo pudo guardar silencio. Sin embargo, el tono de In Chen cambió al mirar a los demás. Nos conocemos y crecimos juntos. Somos como hermanos. Es lógico que nos ayudemos mutuamente. Continuó, los mayores tienen sus propias ideas, pero nosotros tenemos nuestros propios sentimientos. Todos asintieron. Habían crecido juntos desde pequeños. Al tener a alguien más entrando, naturalmente no estaban dispuestos. Jejeje. Su Jiesia dijo con picardía, exactamente. Aunque Luo Lixing siempre tenga una cara fría, aún así te ayudaré. Le di a Li Jinfen el bastón de jade con el que Sixion mató a 30 esclavos Xiu con una sola espada. Ya debe estar en manos del pequeño zombi. ¿Cómo puedes revelar los movimientos de espada de tu Sixion? Al escuchar esto, Ao Min se enfureció. Su Jixia no le tenía ningún miedo a Ao Min. Puso los ojos en blanco con impotencia, esto se llama ataque mental. Ese pequeño zombi, ¿solo cultiva? ¿Dónde habrá visto algo así? Hasta yo me morí de miedo al verlo. Supongo que se desmayará. Si sembrando una semilla de miedo en su corazón. Luoli se levantó de repente. Con el rostro sombrío, dijo con voz fría, contra un cultivador de plantas de maruca, ¿acaso yo, Luoli, necesito trucos tan baratos? Terminado esto, sin volver la cabeza hacia atrás, se fue. Capítulo 59. Practicando la espada en el agua. Suomo quedó atónito. La imagen dentro del pergamino de jade le causó una conmoción devastadora. Los días siguientes, se despertaba por la noche. La escena sangrienta y aterradora lo atormentaba como una pesadilla. En los campos de Ling, se sentó aturdido, con la mente desenfocada y el rostro decaído. Al observar las hierbas y pastos que crecían con fuerza en los campos, sintió de repente que su vida había cambiado mucho, completamente diferente a la anterior. ¿Por qué fue así? Se preguntó a sí mismo. De repente recordó aquel extraño sueño que lo había desconcertado durante 2 años. La voz, apenas familiar, del sueño. Inconscientemente, no pudo evitar comparar la pesadilla de los últimos 2 días con el sueño que se repetía con frecuencia. Comparado con la pesadilla de los últimos días, el sueño habitual no tenía ni una pizca de sangre. Pero cada vez que despertaba de golpe, era como si lo hubieran sacado del agua, con todo el cuerpo empapado. Claramente no era un sueño sangriento ni aterrador, pero siempre lo ponía nervioso, aterrorizado. Sí, aterrorizado. Al despertar, además del sudor, también estaba su cuerpo rígido. No sabía cuándo estaba soñando, cómo era su cuerpo dormido. Pero sin duda, definitivamente tenía miedo. Pero no sabía a qué le tenía miedo. Ese sueño era la razón por la que perseguía el poder. Creía que realmente había algo detrás del sueño. Ese no debes olvidar ni siquiera en la muerte, maldita sea, ¿qué es? De repente, la sangre y los cadáveres sin cabeza dejaron de ser aterradores para Suomo. Por alguna razón, el terror que le producía el sueño, frecuente pero inofensivo, superaba con creces la intensidad de esas escenas sangrientas. ¿Qué estaba haciendo? Suomo pareció despertar de repente. Se golpeó la cabeza con fuerza. ¿Por qué se asustó solo con esa escena? ¿No estaba dispuesto a arriesgar su vida para buscar la respuesta? En este mundo, ¿qué era más aterrador que tener el mismo sueño cada noche? En este mundo, ¿qué era más aterrador que saber con claridad que tenías algo importante que no debías olvidar, pero que no podías recordar? ¿Qué era más aterrador que tus rasgos cambiaran y tu mente se borrara, pero aún así estuvieras a salvo? Los ojos vacíos de Suomo se enfocaron lentamente y sus ojos recuperaron la claridad y el brillo. ¿De qué tenía miedo? ¿No era simplemente su vida? Se dijo a sí mismo. Si quería buscar respuestas, sin duda se encontraría con personas mucho más peligrosas y poderosas. Si no podía superar esta barrera, si retrocedía de este paso,
¿Cómo podría buscar respuestas? La persona que cambió sus rasgos y borró su mente era una persona poderosa de la que incluso el maestro desconfiaba. Suomo se puso de pie. Tras reflexionar, su mente se aclaró. Sin darse cuenta, su estado mental y su cultivación mejoraron enormemente. Había comprendido algo. Cultivación, tener un corazón firme y no vacilar. Una vez más, tomó la espada de cristal de hielo y comenzó a practicar. No hubo pérdidas ni confusión. Se esforzó aún más que antes. Necesitaba recuperar todo el tiempo perdido. En 2 meses, Suomo no abandonó el Valle de la Montaña. Dado que solo faltaba un mes para la evaluación de la secta, Suomo aún no tenía rastro alguno de la esencia de la espada de agua Li. 20.001. La familiaridad con los movimientos de espada había alcanzado un nivel anormal. Suomo sospechaba que incluso quien creó esta escritura de espada no estaba tan familiarizado como él con los movimientos. 7 movimientos de espada. Los había modificado 12 veces. La práctica incontable le había permitido conocer cada detalle de los movimientos de espada como la palma de su mano. Los lugares donde realizó modificaciones, eran lugares donde creía que el movimiento de espada se volvería más lógico y efectivo. Aunque estaba muy inseguro, aún así hizo el cambio. Fue extremadamente cauteloso y prudente con los 12 cambios. En cada uno, había invertido un gran esfuerzo. Practicó una y otra vez para confirmarlo antes de finalmente lograrlo. En los movimientos de espada, no había más progreso posible. Cuando se dio cuenta de esto, solo faltaba un mes para la evaluación de la secta. Decidió hacer algo diferente. Había un gran río al pie de la montaña Wukon. La sala de registros de la montaña Wukon se había construido junto al acantilado. Este río no podía considerarse ancho, pero corría con fuerza. Los lugareños lo llamaban el río del cielo. Suomo llegó a la orilla. Al ver el agua correr, apretó los dientes y, con la espada de cristal de hielo en la mano, se lanzó al río. Al entrar al río, sintió que el entorno se volvía silencioso. La rápida corriente casi lo arrastra. Se obligó a estabilizarse y comenzó a ejecutar los movimientos de espada de la escritura de la espada de agua Li en el agua. Esta era la solución que había pensado. Justo cuando no sabía qué hacer, recordó de repente una frase de Puyao. Puyao le había dicho que buscara un río y viera cómo era el agua. Como lo que había visto en su mar de conciencia había sido demasiado impactante, simplemente había olvidado las palabras de Puyao. Apenas ayer lo recordó. Antes, practicar movimientos de dedos en el agua también era este método, y le permitió mejorar rápidamente. En realidad, el lugar al que quería ir era la gran cascada sobre la que había escrito Wei Shen-Xixion, pero no había tiempo suficiente. Sin otra alternativa, solo pudo elegir el río sacudiendo el cielo debajo de la montaña para cultivarlo. El río sacudiendo el cielo, aunque no tan grande como la gran cascada, tenía corrientes extremadamente rápidas. Y debido a la densa capa de roca en el lecho, se formaban innumerables remolinos en la corriente subterránea. Si no tenía cuidado, era muy fácil ser arrastrado por el agua. Suomo cultivaba, cultivo espiritual de respiración embrionaria, y su respiración era única en comparación con la de la gente común. Esto le permitía permanecer bajo el agua durante más tiempo. Si uno no hubiera practicado hechizos como arte de la manipulación del agua, no podría permanecer mucho tiempo en el agua. Claro, si tuviera talismanes como una burbuja de agua, entonces sería otra historia. Dedo estrella de una línea. Suomo había logrado respirar en el estanque frío y no le temía al agua. Pero el agua turbulenta del río y el agua silenciosa y gélida del estanque le causaron sensaciones completamente diferentes. El estanque frío del Valle de la Niebla Fría era como un pozo sin fondo. Al hundirse, era como entrar en un mundo silencioso, con todo lo exterior bloqueado. No había corrientes ni remolinos. Cuanto más profundo, más se sentía el frío. Simplemente liberaba su voluntad en silencio. Y al sumergirse en el río sacudiendo el cielo, Suomo sintió que pasaba de un mundo ruidoso a otro mundo ruidoso. El chapoteo de la corriente, el sonido de la espuma, las innumerables corrientes subterráneas y remolinos en el fondo, lo arrastraban todo. Era como un semental salvaje, violento y enloquecido,
carente por completo de la serenidad del agua. Rugía sin cesar, surcando sin cesar. Rápidamente sintió que era una tensión. La llamada manipulación de la espada consistía en usar una hebra espiritual para controlar la espada voladora. Una espada impresa poseía la impresión única del espíritu de su dueño. Y éste solo necesitaba manipular una hebra espiritual para controlarla. Además, no tenía que preocuparse de que alguien más la controlara. Pero en el agua, usar el espíritu para manejar la espada se volvió mucho más difícil. Sobre todo porque el flujo de energía Lin también se vio afectado. Al principio, no fue fácil calmar la mente. Debido a las corrientes subterráneas en el fondo del río, el agua fluía con rapidez. Independientemente de si el cuerpo se controlaba en el agua, aún se sentía la presión de innumerables manos. Este efecto de fuerza externa distraía fácilmente a los cultivadores. Y cualquier cambio en la energía Lin perturbaba enormemente la espada voladora. Los suaves movimientos de espada que eran tan familiares en la tierra, ninguno de ellos pudo completarse en río que sacude el cielo. Los ojos de Suomo se iluminaron sin poder evitarlo. Lo que temía era no saber cómo continuar. Como quien quisiera cavar un camino en la montaña. Lo que más temía era no saber en qué dirección cavar, no saber dónde estaba. Y si sabía dónde estaba, incluso si una montaña se lo impedía, Suomo no tenía miedo. Presentía haber encontrado el camino correcto. Empezó a practicar fielmente su escritura de la espada de agua Li. La escritura de la espada de agua Li era una escritura de espada del elemento agua. Al ejecutarse en el suelo, emitía un tenue vapor de agua. Pero en el agua, su poder aumentaba exponencialmente. No se necesitaba mucha energía Lin para que múltiples espadas de agua sin forma se extendieran en el agua. Suomo sintió que era como un niño sosteniendo un hacha. Un descuido, si no demasiada fuerza, era una dirección equivocada. Sumado al embate del agua del río, la perturbación de las corrientes y los remolinos, sus movimientos de espada eran hirientes a la vista. Pero no se desanimó. Empezó a practicar escrupulosamente la escritura de la espada de agua Li. Después de unos días, lo que más le impactó a Suomo no fueron sus movimientos de espada, sino el método de impresión de la escritura de la espada de agua Li. Este método consistía en nutrir una gota de esencia de agua en la espada voladora. Esta podía responder a la escritura de la espada de agua Li, no solo facilitando la manipulación, sino también aumentando su fuerza. ¿Cómo podía la humedad de la tierra ser tan abundante como la del río? Suomo había practicado durante tanto tiempo en el patio, pero la cantidad de esencia de agua que había acumulado era mucho menor que la que había obtenido en estos pocos días. Antes, el cristal de agua en la espada de cristal de hielo era del tamaño de un frijol mungo. Ahora era del tamaño de una soja. La apariencia de esa gota de esencia de agua en la espada de cristal de hielo era diferente en su núcleo. La gota de esencia de agua anterior se había creado a partir del agua del valle. En el valle crecían grandes cantidades de hierbas y hierbas que afectaban al vapor de agua. La esencia de agua formada anteriormente era suave y llena de vitalidad. Pero la esencia de agua ampliada se creó extrayendo la esencia del río sacudiendo el cielo. Conservaba algunos de los atributos del río sacudiendo el cielo. La cualidad cálida se había desvanecido y se volvió hiperactiva. Este cambio tuvo sus pros y sus contras. Lo bueno fue que era mucho más fuerte que antes. Lo malo fue que la facilidad de manipulación no era tan buena como antes. Tras evaluarlo, Suomo aún sentía que el estado actual no estaba mal. La gota de esencia de agua había aumentado considerablemente de tamaño. En cuanto a la pureza, necesitaba refinarse lentamente. Durante los siguientes 7 días, Suomo practicó casi siempre en el agua. Podía permanecer mucho tiempo en el agua, pero debido a que la energía Ling utilizada bajo el agua era mucho mayor que la utilizada en tierra, después de practicar durante un tiempo, tuvo que meditar para recuperarla. Pero el río estaba muy lejos de la habitación de la roca y sería muy atractivo regresar. Suomo decidió meditar en el río. Suomo nunca había intentado antes meditar en el río, mucho menos en un río tan fuerte. En varias ocasiones, no tuvo éxito. Tras fracasar más de 10 veces, finalmente logró dominar el truco y comenzó a meditar en el agua.
No sabía que permanecer en un ambiente tan especial en el agua era extremadamente beneficioso para su cultivo espiritual de respiración embrionaria. Sin darse cuenta, su cultivo espiritual de respiración embrionaria se transformó en una segunda respiración. En su mar de conciencia, apareció otra estrella. Pero esta era opaca e incolora, mucho menos cegadora que la otra. Capítulo 60. Comprensión. El agua del río, impetuosa, rugía con estruendo, creando grandes manchas de espuma blanca como la nieve. De vez en cuando, hojas y madera eran arrastradas y desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. Bajo la rugiente superficie, Suomo, semidesnudo, tenía una expresión seria. Frente a él, varias espadas de agua se entrecruzaban y serpenteaban en el agua. Al arrojar peces y camarones, estos morían sin dejar rastro. Suomo no descansó ni durmió. Sin pausa, practicó furiosamente la espada. 33.600. La espada de cristal de hielo era como un pez ágil, nadando alegremente en el agua. Su velocidad era vertiginosa, avergonzando a aquellos peces conocidos por su velocidad. Suomo se detuvo. Puede que estuviera exhausto, y su mente al límite, pero no se relajó en lo más mínimo. Sus ojos estaban llenos de cansancio, pero intentó ampliar el tiempo, casi como si temiera cerrarlos accidentalmente. Cansado. Sabía que había llegado a un punto crítico. Los 7 movimientos de escritura de la espada de agua Li, los primeros 6, no tuvieron ningún problema. El problema surgió en el 7º movimiento. Los primeros 6 movimientos fluían o giraban como un remolino. Imitaban la singularidad del agua, cada movimiento con un atributo único. Suomo lo comprendió. Sin embargo, incluso ahora, Suomo no entendía el 7º movimiento. Antes, en tierra, se sentía muy familiarizado con el 7º movimiento, pero al sumergirse en el agua, sintió que era incorrecto. El nombre del 7º movimiento daba un poco de miedo. Se llamaba Agua Li, cielos ardientes. Suomo sintió que si se cambiaba el nombre a Fuego Li, cielos ardientes, aún podría entenderlo. Pero el agua Li, ¿qué seguía siendo agua? ¿Cómo podría quemar los cielos? Este movimiento hirió a ambos lados. Requería concentrar toda la energía Lin en la espada voladora, estimulando esa gota de esencia de agua en ella. La presencia de la espada se revertía contra la corriente y atacaba al enemigo. Este movimiento presentaba muchas dificultades. Como inyectar toda la energía Lin de una sola vez en la espada voladora. Era una prueba para el control de la energía Lin. Al estimular la gota de esencia de agua en la espada voladora, Suomo no se atrevió a probarla precipitadamente. Había sido difícil formar esta gota desde el principio. Si explotaba, Suomo no solo tendría que reformar la gota de esencia de agua, sino que incluso las formaciones internas de la espada de cristal de hielo podrían resultar dañadas. Y lo que Suomo consideró menos lógico fue la presencia de este último movimiento. La presencia de los 6 movimientos anteriores fluía, se curvaba, giraba. Pero solo este último, Suomo no lo comprendía. Ir contracorriente. ¿Cómo podía el agua ir contracorriente? Lo que esta escritura de la espada de agua Li imitaba era agua. Suomo comprendía qué tipo de agua era el agua Li, pero al final, seguía siendo agua. Mientras fuera agua, ¿cómo podría fluir de lugares bajos a lugares altos? ¿Cómo podría ir contra la corriente y ascender? Pero Holy Water Sword Scripture simplemente tenía que tener este movimiento, y tenía que ser el último movimiento. Cuando Suomo practicaba en tierra, no lo sentía. En ese caso, la gota de esencia de agua en la espada era tan ligera como el aire. Realmente no se sentía al blandirla. Pero al practicar en el agua, la presión del agua también hacía que la espada se volviera pesada. El problema que no se veía se magnificó. No importa cuánto lo intentó Suomo, simplemente no pudo completar este movimiento final. A mitad de camino, sentía que la espada flaqueaba repentinamente y no podía continuar. Además, Suomo no se atrevía a forzar la gota de esencia de agua en la espada para que explotara, lo que hacía que ésta fuera aún más difícil. Como era tan difícil incluso en la práctica, Suomo se quedó atascado en este último movimiento. Solo podía seguir practicando los primeros 6 movimientos. A medida que se familiarizaba con ellos,
su sensación en el agua, especialmente la del agua, se hacía mucho más clara. Los primeros 6 movimientos se volvían cada vez más fluidos. Suomo lo comprendió gradualmente. Esta sensación era inimaginablemente maravillosa. Era como mirar a través de una ventana de papel y ver a la gente dentro de la habitación. Pero por mucho que lo intentara, no podía atravesar ese fino papel. Suomo lo sabía, cuanto más así era, menos podía apresurarse. Era señal de un gran avance. Pero al ver que el tiempo se escapaba a medida que se acercaba la hora de la evaluación establecida, Suomo no pudo evitar entrar en pánico. Fue muy claro. Sus primeros 6 movimientos le resultaron muy familiares, pero usar estos 6 movimientos para derrotar a Luoli Sixion fue solo un sueño. Movimientos de espada, cultivo, experiencia en combate, ambos bandos no estaban al mismo nivel. Suomo no estaba a solo 10.000 millas de distancia. La única forma posible de derrotar a Luoli Sixion era comprender la esencia de la espada de la escritura de la espada de agua Li. Porque sabía que Luoli Sixion aún no había comprendido la esencia de la espada. Este era el único lugar que podía usar. Este también fue el único lugar donde conquistó a Luoli. Una vez comprendió la esencia de la espada. Este era el lugar donde lo había apostado todo. La esencia de la espada era difícil de describir, intangible, pero se convirtió en el último recurso del que Suomo dependía. Si no podía comprenderla, todo lo demás sería un desperdicio, definitivamente perdería. ¿Realmente necesitaba utilizar el último movimiento? Suomo no pudo evitar dudar. Solo faltaban 7 días para la evaluación de la secta. Si de verdad explotaba la esencia de agua esta vez y ocurría un accidente, ni siquiera tendría tiempo de intentar un rescate. Después de 7 días, Suomo no estaba seguro de si aún podría formar otra gota de esencia de agua entera. Pero Suomo se obstinó rápidamente. Si no comprendía la esencia de la espada de agua Li antes de la evaluación de la secta, no habría esperanza de vencer a Luoli Sixion. Entonces solo le quedaría una salida, la derrota. Arriesgarse y fracasar fue una pérdida. No arriesgarse también lo sería. Suomo apretó los dientes. En cualquier caso, los descalzos no les tenían miedo a los que llevaban zapatos. Si de verdad perdía, no diría nada. Simplemente no era tan bueno como el otro. Solo tendría que pagar algunos puntos de contribución. Pero eso era mejor que no tener el valor de intentarlo y admitir la derrota. En cualquier caso, los descalzos no les tenían miedo a los que llevaban zapatos. En ese momento, las emociones de Suomo por Luoli se habían desvanecido. Esta barrera era más bien una prueba para sí mismo. Y eligió arriesgarse. No empezó de inmediato, sino que entró en meditación para recuperar energía. Decidió estar en el mejor estado posible al intentar el movimiento. 6 horas después, Suomo abrió los ojos, la luz brillaba en sus pupilas, serena y firme. No sabía si era porque había tomado una decisión, pero el efecto de la meditación esta vez fue muy positivo. No solo recuperó su energía Ling, sino que el agotamiento de los últimos días se disipó. Tras recuperarse por completo, Suomo estiró su cuerpo. Esta vez, no usó su conciencia para controlar la espada. En cambio, sujetó la espada de cristal de hielo con la mano. La espada de cristal de hielo se congeló al entrar en su mano, como si estuviera agarrando un carámbano. Esta frialdad siguió la mano de Suomo y rápidamente penetró en su cuerpo. Sintió que su mente se despejaba. Así que esta espada tenía semejante habilidad. Suomo no pudo evitar lamentar no haberle examinado con más detenimiento antes. Pero rápidamente se tranquilizó. Estas preguntas eran para el futuro. Cerrando los ojos mientras empuñaba la espada y se concentraba, sus pies flotaban en el agua. Las impetuosas corrientes no podían afectar su cuerpo. Era como un trozo de madera erguido en el agua, inmóvil, indescriptiblemente extraño. Recordando cada detalle de la práctica de estos días pasados, saboreando la sensación del agua corriendo por su cuerpo, sintiendo la presencia de la gota de esencia de agua en la espada voladora, Suomo relajó su mente. Cuando todos los recuerdos, todos los sentimientos se reunieron, pareció como si un determinado nervio en la cabeza de Suomo fuera repentinamente arrancado por una mano invisible. Suomo de repente abrió los ojos. Li.
Un sonido profundo y atronador salió de su pecho y el río que corría se detuvo de repente. Sin corriente, sin remolinos, el agua alrededor del cuerpo de Suomo parecía haberse calmado de repente, inmóvil. Justo en ese momento, la espada de cristal de hielo que Suomo había estado agarrando se levantó lentamente. La expresión de Suomo parecía extremadamente laboriosa. Los tendones de su frente estaban abultados, sus ojos, furiosos y abiertos, y su cabello erizado. La espada de cristal de hielo en su mano parecía pesar 1000 felinos. Tan solo levantarla un poco se volvió extremadamente difícil. Lo que vio Suomo fue otra imagen. Cuando la energía Ling en todo su cuerpo fluyó como una inundación hacia la espada de cristal de hielo, esa gota de agua que normalmente estaba viva, de repente explotó y se abrió. ¡Boom! La mente de Suomo se estremeció. Le pareció ver esa esencia de agua del tamaño de una soja explotar en innumerables gotas de agua como una niebla. De repente, Suomo recordó lo que había visto en su conciencia, aquella bola de fuego rojo carmesí flotando en el cielo y explotando de repente. Era tan similar a lo que estaba ocurriendo ahora mismo. Manipula el agua como si fuera fuego. Esta frase que nunca había entendido, como un rayo, le atravesó el alma. De repente, comprendió. Ese fino papel blanco que lo había bloqueado todo este tiempo se rompió suavemente. Un mundo completamente nuevo flotaba ante él. En sus ojos, aquellas gotas de agua que formaban una niebla se convirtieron en llamas. Estas llamas no eran las llamas rojizas de su conciencia, sino llamas de agua transparente. Florecientes, transparentes, llamas compuestas de agua. Saltaban lentamente, claras e incoloras. No tan salvajes ni encantadoras como las llamas rojo oscuro de su conciencia. Estas llamas de agua clara eran tan serenas como las damas nobles en sus aposentos. Cubrían todo el cuerpo de la espada de cristal de hielo. La mano de Suomo, que sostenía la espada de cristal de hielo, se alzó lentamente. El agua del río circundante fluyó furiosa hacia la espada, formando una gigantesca llama de agua. Una vez que se formó la extraña llama de agua, el brazo tembloroso y cansado de Suomo rápidamente se volvió anormalmente estable. La presencia de la espada parecía haber perdido su reticencia y de repente se aceleró. ¡Boom! La pequeña espada de cristal de hielo, que llevaba innumerables llamas de agua formadas por el agua del río, se dirigió hacia el cielo. Al mismo tiempo, en la montaña Wukon, Xinyan abrió repentinamente los ojos. Su cuerpo brilló, desapareciendo de su lugar y apareciendo en el acantilado de la sala de registros. Miró aturdido el río que sacudía el cielo que se extendía debajo. Un flujo de agua que parecía formar una llama gigantesca rugió al elevarse hacia el cielo. La llama impura del río, en ese momento, escupía como agua, ardiente y explosiva. ¿Quién estaba practicando? Para formar esencia de espada, el talento era excelente. Y una esencia de espada tan única, nunca la había visto antes. La veía con claridad. Esta gigantesca llama de agua estaba contenida por innumerables esencias de espada, porque era una bomba de agua explosiva. De repente, pensó en cierta escritura de espada en la sala de registros y su expresión cambió. ¿Era un discípulo de la secta? Justo cuando se detuvo, la llama de agua que había volado de repente explotó. Al llegar abajo, Suomo vio la hermosa llama de agua en el cielo. Quiso reír, pero había agotado toda la energía Ling de su cuerpo. De repente, su mirada se desenfocó. ¡Boom! La llama de agua explotó en el cielo, y miles de litros de agua cayeron. Suomo no logró sostenerse y, en un abrir y cerrar de ojos, fue arrastrado por el agua.